¿Qué es el campo magnético? Es una propiedad de la naturaleza. ¿Y dónde tiene su origen? En el movimiento de las cargas. Por eso es que nosotros hasta ahora lo que hicimos fue estudiar campos eléctricos, ¿sí? El campo eléctrico provenía de cargas o partículas cargadas o lo que era el electrón en sí mismo, el protón en sí mismo. Entonces, ¿qué hacían estas partículas? Estas partículas cargadas, en condiciones estáticas, generaban un campo eléctrico. Ahora, cuando estas partículas se ponen en movimiento, además de generar un campo eléctrico por ellas mismas, por ser una carga, también generan un campo magnético. Por eso es que dentro de las partículas cargadas se habla de electromagnetismo. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno, como tienen acá, que tienen un centro positivo con un protón y un electrón girando a su alrededor. Siendo el electrón una partícula cargada y con un movimiento, esto genera un campo magnético con un polo norte y un polo sur. Las que aparecen ahí serían las líneas de campo. Dentro de los campos magnéticos más conocidos, nosotros conocemos los imanes, que son cuerpos que ya en la naturaleza existen con ese significado, ¿sí? O sea, se han encontrado en la naturaleza ciertos componentes que tenían esta capacidad de atraer metales, o sea que ya son compuestos preexistentes. Pero esos compuestos preexistentes, que son magnéticos, se originan por alguna causa, que después vamos a ver con mayor detenimiento quiénes son los que originan los campos magnéticos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hablar de líneas de campo y de ver cómo los campos magnéticos afectan a otras cargas. O sea, hoy no vamos a ver cómo se generan los campos magnéticos. Lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando existe un campo magnético en el espacio que nos rodean o en el espacio que se ubican diferentes cargas. Esto que ven acá, esta imagen, es una hoja donde abajo de esa hoja hay un imán, ¿sí? Y sobre ese imán y sobre esa hoja se tiran limaduras de hierro. Y lo que le ocurren a esas limaduras de hierro es que se ubican de forma tal de generar esta imagen que ustedes ven acá, que parece como el uso cromático de una división celular. No sé si se acuerdan de biología, ¿no? Cuando se estiraba y se hacía la división, se hacía como un uso cromático, bueno, parece eso justamente. Pero fíjense que está lleno de líneas. Estas líneas que se conectan desde un extremo hacia el otro, o estas líneas que parece que no fueran hacia ningún lado, pero en realidad sí van, solo que no llega la viruta del hierro a formar todo, es lo que se denomina líneas de campo. No sé si se acuerdan, en el caso de las líneas de campo de un campo eléctrico, que las líneas de campo nacían desde una carga positiva y viajaban en el espacio buscando la carga negativa, ¿no? Si la tenían cerca era una cosa y si no, iban hacia el infinito. En el caso de los imanes no ocurre en eso. En el caso de los imanes, un imán siempre tiene un polo norte y un polo sur. No existe el monopolo. No existe el imán que sea polo norte o el imán que sea polo sur. Dentro de sí mismo lo que se da como característica es que existe, aunque lo partamos 50 millones de veces, existe el polo norte y el polo sur. Cuando yo tengo un imán y se me rompe, se vuelven a crear los dos polos en cada pedacito. Y si se vuelve a romper, vuelve a ocurrir lo mismo. O sea que los imanes tienen esta capacidad, ¿sí?, de generar siempre ambos polos. Y lo que ocurre es que las líneas de campo se originan en el polo norte y se dirigen al polo sur de sí mismo. Por eso es que ven estas líneas que se llaman curvas cerradas, porque entran y salen del mismo lugar. Ven que salen y ingresan al mismo imán que está acá abajo. Así que todo esto que ven acá, todas estas linitas, son las que conforman el campo magnético de ese imán, las líneas de campo.
Ven que acá parece que se fueran al infinito, pero en realidad lo que hacen es hacer un bucle que vuelve y vuelve a ingresar en el mismo imán. Estas son las características, bueno, las tienen escritas de lo que dijimos recién, las características de las líneas de campo. Ahora, ¿el campo magnético es una magnitud vectorial o es una magnitud escalar? Bueno, el campo magnético terrestre, todos sabemos que existe un campo magnético terrestre que se origina en el polo norte y termina en el polo sur. Pero a diferencia del polo norte geográfico, el polo norte magnético sería el polo sur geográfico y el polo sur magnético es el polo norte geográfico. Y tampoco coinciden, porque con los años tuvieron una desviación y esas correcciones son las que se hacen en los GPS. Bueno, ahora los GPS antes eran en las cartas de navegación, donde aparecían las coordenadas, ¿sí? Que eran las latitudes y las longitudes, para poder ubicar la posición de algo. Entonces, según la brújula, que orientaba al polo norte o al polo sur. En el caso de las brújulas, se les pinta una puntita roja, y esa puntita roja apunta hacia el polo norte de la Tierra, que no coincide con el polo sur geográfico. Entonces, lo que ocurre con eso es que la puntita roja va a apuntar, las tenemos porque ya está por, ¿cómo se dice? Por definición, no, por convención, que la puntita roja va a apuntar al polo norte geográfico. Entonces, cada vez que tenemos una brújula, sabemos que la puntita roja va al polo norte geográfico. Después ustedes me dirán si la punta de la aguja sería el polo norte o el polo sur del imán, que sería la agujita. Porque en definitiva la aguja de la brújula, perdón, no es otra cosa más que otro imán que se ve atraído por otro polo del imán superior, que sería el campo magnético terrestre. Entonces, siendo que el campo magnético, cuando yo agarro una brújula, me apunta y yo voy girando y veo que esa brújula se mueve, ese campo magnético es una magnitud vectorial, no apunta para cualquier lado. Tiene dirección, tiene sentido y tiene una magnitud. Por lo tanto, todo campo magnético es una magnitud vectorial, al igual que el campo eléctrico. Esto que está acá serían un montón de brújulas ubicadas sobre un papel, y debajo del papel hay un imán. ¿Está bien? Si yo saco el imán, las brújulas se orientan según el campo magnético terrestre. Pero si pongo un imán, al tener un campo magnético más fuerte cerca de ellas, se van a orientar según el campo magnético más fuerte, que sería el imán que estaría abajo de esta hoja. Por eso es la ubicación que tienen. Esas ubicaciones serían tangenciales a las líneas del campo magnético. Bien. Ahora vamos a ver qué son las fuerzas ejercidas por campos magnéticos. Imagínense que están en un espacio donde hay campos magnéticos campos magnéticos que nosotros no podemos visualizarlos. ¿Existen? Sí, existen. Pero ¿sabemos si dentro de un espacio hay un campo magnético o no? Bueno, la única forma de saber si en el espacio existe, o sea, si en ese espacio existe un campo magnético o no, es poniendo ese campo magnético en manifiesto. ¿Y cómo logro eso? Logro saber si está poniéndolo en manifiesto a través de cargas que dentro de un campo magnético, esas cargas con velocidad sufren algún tipo de alteración debido a una fuerza magnética que aparece sobre ellas. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Sobre una carga en movimiento. Veamos, ¿qué es sobre una carga en movimiento? Bueno, yo quiero saber, a ver si lo voy a hacer así. Vamos a ver. Voy a intentar poner de manifiesto entonces el campo magnético.
¿qué hago? Voy a agarrar una carga y la voy a poner en movimiento en una región del espacio. Y dijimos que según lo que le pasa a esa carga, puedo saber si existe o no existe un campo magnético. ¿Está bien? ¿Por qué ocurre esto? Porque al existir un campo magnético y al haber una carga en movimiento dentro de ese campo magnético, lo que aparece como consecuencia sobre ella es una fuerza magnética. Y como toda fuerza, debido a la primera ley de Newton y segunda ley de Newton, va a accionar sobre la carga, desviándola de su movimiento rectilíneo, uniforme, ¿está bien? Cualquier fuerza, recuerden que lo saca de su estado original, o, no, en estado de reposo no, ya vamos a ver que no, solo cuando entra en movimiento se pone de manifiesto la fuerza, y como además le va a aparecer, según la segunda ley de Newton, por tener una masa a la carga, aparece también sobre ella una aceleración. Entonces, dice, es posible definir un campo magnético en algún punto del espacio en función de la fuerza magnética que ejerce el campo sobre una partícula cargada que se mueve a una velocidad v. Entonces, vuelvo, ¿qué vamos a hacer? Campo magnético. ¿Qué le hacemos a ese campo magnético? Nada, ese campo magnético existe, pero yo quiero ver si existe. Entonces lo que hago es introducir en ese espacio una carga con movimiento, con una cierta velocidad constante. Si existe el campo magnético, sobre esa carga aparece lo que se denomina una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética la va a desviar de su trayectoria, le aumenta la aceleración, le disminuye la velocidad por desaceleración, va a sufrir diferentes consecuencias. Vero, Sí, perdóname, dale. quizás acá podríamos El video. hacer una analogía, ¿no? Con lo de Ah, fuerza eléctrica, que se acuerdan que para que existiera claro, una fuerza eléctrica sobre una carga que poníamos en un campo eléctrico, la única condición es que la carga tuviera, que la partícula, perdón, tuviera carga. O sea, claro, si la poníamos en reposo a la partícula en el campo eléctrico, experimentaba una fuerza debido a ese campo, ¿verdad? Y si la poníamos con velocidad, también experimentaba una fuerza, ¿sí? En cambio acá en magnetismo, para que experimente una fuerza magnética, además de tener carga, debe tener velocidad, ¿sí? Eso es como para que hagan una analogía con lo anterior que vieron de campo eléctrico. ¿Sí? Antes solamente con la carga ya experimentaba una fuerza. Ahora en magnetismo claro. se tiene que estar moviendo la partícula además de tener carga. ¿Sí? Si tiene velocidad nula, que es como lo que está mostrando Vero ahora, no va a existir una fuerza magnética. Bueno, quería eso nada más para que lo relacionen con lo anterior, Vero. Perdóname que te... No, no, está perfecto, está perfecto. Es verdad. O sea, antes aparecía. Lo que sí va a haber diferencias entre cómo era la fuerza eléctrica sobre una carga debido al campo eléctrico y la fuerza magnética sobre una carga debido al campo magnético. Entonces, primero lo que hicieron fue evaluar los hechos experimentales. Agarraron una zona del espacio, imagínense, a ver, acá tengo espacio donde escribir, hace un rato quería y no podía. Imagínense esto, vamos a poner primero un campo magnético, uniforme, igual que hacíamos con el eléctrico, ¿sí? Vamos a poner un campo magnético uniforme. Estas serían líneas de campo magnético uniforme. Bueno, imagínense que las estoy dibujando divinas y paralelas. Esta me quedó horrible. Ahora la borra. Esto sería un campo magnético en una región del espacio que va de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? En forma uniforme. ¿Cómo denominamos el campo magnético? Con la letra B. Ahí está, eso sería nuestro campo magnético. Imagínense que arriba tienen una flechita, ¿sí? O sea, es un vector, es vectorial. ¿Está? Solo que no puedo escribir una flechita acá, así que nos va a quedar así. Ese es nuestro campo magnético, va de izquierda a derecha, o sea que tendríamos polo norte acá y polo sur de este lado. Bueno, ahora imagínense que entra una carga
Vamos a ponerle otro color a la carga. Esta es nuestra carga, ¿sí? Este puntito es nuestra carga, una carga positiva, que entra en este sector del espacio. Esta sería nuestro vector velocidad, ¿sí? Ahí te puse el vector sobre B. Ah, ¿cómo es? Ah, qué tarada, claro, con la flecha. Bueno, viste que siempre pasa. Ponele al de B, al de Dale, velocidad. dale, vos seguí hablando. Bueno, ese sería, entra con una cierta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Observar qué pasaba. Observaron y dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa con la fuerza que aparece sobre el vector velocidad? Bueno, la fuerza que aparece sobre el vector velocidad es proporcional a la carga. O sea, esto tiene una cierta carga. Este es una carga, ¿sí? Tiene una cierta carga. Puede ser